vamos a tratar de hacer toda esta clase. Muy bien. Bien, entonces comenzaremos pues con esta primera teoría para ustedes, ¿no? En lo que respecta pues a inflamación, ¿no? Bien. Bien. Muchas veces nosotros hablamos de inflamación en términos general, ¿no? No tan solo como profesionales, sino también como personas, ¿no? A todo nivel y a todo estrato, ¿no? ¿Quién no ha sufrido un golpe, una caída, ¿no? ¿Quién no ha sufrido, pues, a veces una contusión, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado, pues, con la inflamación, con diferentes procesos y apariciones características, ¿no? Que dan la imagen que no siempre hemos conocido, ¿no? Sin necesidad de ser profesionales, pero sí que hemos tenido algún tipo de experiencia con estos cambios que se han producido en alguna parte del cuerpo. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros conocíamos, a veces se nos ponía cualquier tipo de golpes o moretones, ¿no? Entonces, o torceduras o arañones como una inflamación. Siempre ha sido así y siempre tenemos lo que sí no hemos tenido contacto, una respuesta es acerca de qué cosa en sí el punto de vista científico, ¿no? La inflamación siempre ha sido pues una reacción de los tejidos vivos en cualquier forma de lesión, ¿no? Y esto implica una serie de respuestas, ¿no? Respuesta que puede ser respuesta vascular, neurológica, humoral, celular, y que ocurre pues en el sitio dañado, ¿no? Por eso que a veces, muchas veces también teníamos como inflamación, que es una respuesta protectora local del tejido vivo vascularizado ante diversos estímulos destinados ¿a qué? Destinados a eliminar, diluir, neutralizar o mantener localizada, ¿no? Tanto a la causa inicial de la agresión como a las células y tejidos muertos a consecuencia de la lesión. Entonces todo esto era pues que nosotros teníamos un concepto y esto ya nos da la idea también que la localización es un proceso de repente generativo con causa, por alguna causa con muerte celular, pero focalizada. Y eso pues, esta reacción se da en los tejidos vivos, ¿no? Es solamente en tejidos vivos, no se da en tejidos muertos, por si acaso, solamente esto es en tejidos vivos, ¿no? Eso hay que tener bien presente. Y eso sí, cuando hablamos nosotros respecto al objeto anterior, al objetivo anterior, es fundamental. Su objetivo es protector o defensivo, ¿no? También esto era comentado antiguamente que era un acto dañino, ¿no? Y que hacía mucho daño al cuerpo. No, su objetivo fundamental es protector, o sea, la inflamación es un acto defensivo, ¿no? Contra el daño que se produce en el cuerpo. La finalidad, ¿cuál es? Destruir, diluir, neutralizar o contener al agente causal. Ahora, si bien se trata de una respuesta defensiva frente a la agresión, bajo condiciones extraordinarias también puede implicar lesión potencialmente dañino para el individuo, ¿no? Entonces, también. Ahora, otra cosa también cuando hablamos de inflamación, este proceso arrastra una serie de actos, ¿no? Y dentro de ellas, dentro con esta respuesta inflamatoria, también se produce otro proceso, ¿no? Otro fenómeno secundario, también llamado la reparación, ¿no? Que va, o sea, por eso que nosotros vemos inflamación y reparación celular, ¿no? Por este hecho que se suscita en este proceso inflamatorio. Igualmente, entonces, tenemos entonces nosotros que
al hablar entonces de inflamación, también estamos hablando de algunas características generales de la inflamación. Y dentro de estas características generales que nosotros vemos en inflamación, que siempre hemos conocido y siempre nos han mencionado de los abuelos, ¿no? Siempre que la inflamación era, pues, se ponía, pues, como característica era, pues, ponerse, pues, esto como el color rojo, ¿no? Un calor, rubor, edema, dolor, ¿no? Eso era lo primero que nosotros teníamos en los primeros conceptos que se dieron, ¿no? El calor, o sea, que se sentía el rubor o enrojecimiento, el edema, el tumor y el dolor. Y posteriormente se agregó otra función más que era pues la pérdida de la función. Entonces todo esto venía consigo como unos signos cardinales de la inflamación y esto fue indudablemente que fue también mencionado por Celsus, ¿no? Entonces mencionado por Celsus en un inicio. Y fue después, posteriormente, Virchow, ¿no? Quien añadió en el siglo XIX la otra característica que era y estaba destinada a ver, ¿no? O mencionaba, agregó dentro de este punto cardinal la pérdida de la función o la inhabilitación del área dañada. Y esto era lógico pensar así, ¿no? Si se ha sufrido muchas veces una lesión en un área, esa queda inhabilitada para una función normal. Se ha hablado muchas veces de estas respuestas, ¿no? De estas respuestas inflamatorias, ¿no? Y no es tampoco, pues, reciente, ¿no? Sino esto ya lleva muchos años. Y tan es así que fueron los egipcios los primeros, ¿no? Los primeros en hablar acerca de en los papiros, ¿no? De antaños, ¿no? De 3000 años antes de Cristo, entonces se encontraron descripciones acerca de la inflamación, o sea que en esa época ya tenían conocimiento de eso, pero fue Celsus recién un siglo después de Cristo quien describió entonces los signos cardinales, el rubor, el tumor, el calor y el dolor, ¿no? Y Virchow en el siglo XIX agregó la quinta descripción, la quinta característica que era la anulación de la función. Muy bien, hasta ahí todo esto, pero después fue entonces Hunter que en el año 1973, ahí menciona él que esto era una reacción adaptativa de defensa, ¿no? Y no era una enfermedad como se pensaba en un inicio, ¿no? En un inicio, pues como le dije antes, se creía que la inflamación era algo malo, ¿no? Pero no. Entonces, eso fue Hunter, ya pues un inicio. Y fue Cohen quien hizo los primeros estudios, ¿no? Microscópicos, podríamos decir así, ¿no? En estas, cuando comenzó a haber, ¿no? Algunos cambios, unos cambios que se daba en el acto inflamatorio, ¿no? Esos cambios generalmente los realizó, pues, muchas veces Cohen utilizando el microscopio para observar los vasos sanguíneos inflamados en el mesenterio y también en la lengua de la rana. Y notó los cambios iniciales en el flujo sanguíneo, notó el edema, subsiguientemente producido por el aumento de la permeabilidad vascular y la migración leucocitaria, ¿no? Entonces fue el primero. Y posteriormente, en 1880, fue Cohen, otro que nos ayudó y comenzó a describir ya otro tipo de cambios que comenzó a haber también. Entonces, Mechnikov descubrió el proceso de la fagocitosis, ¿no? Y concluyó que el propósito de la inflamación era llevar células fagocíticas a la zona de la lesión.
¿no? Entonces, esto pues aquí, Meshnikov, al ver esto, al mencionar esta teoría, ¿no? Entonces propuso que la teoría celular, o sea, que donde se producía la lesión iban ciertas células, ¿no? Ciertas células, ¿no? Al lugar de la lesión. Pero opuesta a esta teoría, y en la misma época, Paul Ehrlich también planteó otra, y que Ehrlich planteó de que la inflamación, el propósito de la inflamación era llevar líquido o plasma al lugar de la agresión. Entonces, uno proponía que era, ¿no?, las células que llegaban, y otro proponía que era líquido o plasma que iban a la lesión. Entonces, la propuesta de Meshnikov se refería a la teoría celular, y lo que la teoría de Ehrlich se refería a la teoría tisular o humoral. Esto le valió a estos dos científicos, ¿no?, el premio Nobel en 1907, ¿no?, premio Nobel de la medicina por estos tipos de lesión. Entonces, posteriormente, fue Sir Thomas Lewis quien también estableció el concepto de unas sustancias químicas que estas sustancias eran inducidas localmente por la lesión y que mediaban los cambios vasculares en la inflamación. Por ejemplo, lo que descubrió es como la histamina. Este concepto que algunos elementos, productos se producían al nivel de la lesión, entonces dio lugar al descubrimiento de los mediadores químicos, ¿no? Y esto pues, y con eso también comenzó pues indudablemente a elevarse los conocimientos acerca del uso de todos estos elementos, ¿no? Entonces, esto fue, y conocimiento sobre todo acerca de la inflamación. Muy bien. Esto pues, entonces comenzaron a ver y comenzaron a estudiar también otras propuestas, entonces, y también comenzaron a ver qué cosa es y qué células intervenían en la inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué células eran las que comenzaban a aparecer en la inflamación? Entonces ellos también propusieron otro tipo de células, ¿no? Entonces vieron acá que eran diferentes tipos de células, pero la principal era todo el vaso sanguíneo, o sea, las células circulantes le llamaron, las células circulantes, ¿no? Y esto pues estaba pues en relación a qué, en relación a una respuesta inflamatoria, ¿no? Cuando ellos veían una respuesta inflamatoria, eran los elementos sanguíneos circulantes lo que intervenían en esto. Y dentro de estos elementos circulantes tenemos aquí a los leucocitos, tenemos a los linfocitos, a las plaquetas, a los monocitos, a los eosinófilos, a los basófilos, y también dentro de estos elementos circulantes también tenemos a los factores de coagulación, al sistema de las cininas, ¿no?, al sistema del complemento, ¿no? Entonces todo esto eran elementos circulantes de la circulación. Por otra parte, esto también comprendía a la pared de los vasos, y una de esto, ¿qué cosa era? Lo más importante que hay acá son las células endoteliales, ¿no? Las células endoteliales de las paredes de los vasos, y también la célula muscular también de la pared de los vasos. O sea, todo esto eran elementos circulantes. Por otra parte, también tenemos que otras eran también aquellas células o productos que residían en los tejidos, ¿no? O sea, lo que se encontraba en los tejidos. Y dentro de esta célula de tejido conectivo tenemos a los macrófagos, pero a las células, a los mastocitos, a los fibroblastos y a los macrófagos.
Estos eran elementos celulares del tejido conectivo. Y también los elementos de la matriz extracelular, también. Dentro de estos elementos de la matriz extracelular tenemos las fibras elásticas, la fibra de colágeno, los proteoglucanos, ¿no? Los proteoglucanos adherentes, sobre todo como la fibronectina, la laminina, el colágeno no fibrilar también tenemos acá, ¿no? Entonces, tenemos una serie de elementos y estructura del componente de la matriz extracelular. Todos estos elementos intervenían de una u otra manera en el proceso inflamatorio. Aquí lo tenemos ustedes, todo lo que se le ha mencionado, ya descrito, ¿no? Conforme lo hemos ya explicado. También la matriz extracelular, ¿no? También tenemos ahí las proteínas, ¿no? Fibrosas estructurales como colágeno, la elastina, las glucoproteínas adherentes como la fibronectina, la laminina, colágeno no fibrilar, la tenasina y otros, los proteoglucanos. Membrana, también comienza la membrana basal del vaso sanguíneo, constituida principalmente por glucoproteínas adherentes y los proteoglucanos. Son elementos entonces que intervienen en la inflamación. Bien, entonces, teniendo todo esto, entonces, ¿qué nos quedaría decir a nosotros? Entonces, ¿cómo clasificamos a la inflamación? ¿Cómo clasificamos a esta inflamación? ¿Cómo la clasificaríamos? Entonces, tenemos muchas veces tenemos una inflamación aguda, ¿no? Cuando es una reacción, un proceso de inflamación, ¿no? Inmediata, con respuesta inmediata, ¿no? A la agresión. Esa es una inflamación aguda, ¿no? Y evolutivamente también era bastante corta, ¿no? Aquí, por supuesto, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí va a haber alteraciones del calibre vascular y del flujo sanguíneo y la exudación de líquidos y proteínas plasmáticas. Por otro lado, también tenemos otro tipo de inflamación también que puede ser cuando el proceso es prolongado y es lo que tenemos que es la inflamación crónica, ¿no? Ese es el otro tipo de inflamación. Según su etiología, estos pueden ser infecciosas o también pueden ser no infecciosas. En este grupo de etiología también algunos comienzan a mencionar dentro de estas etiologías, en todo este grupo, a las inflamaciones de origen inmunológico, ¿no? Aunque otros consideran que los procesos inmunológicos deberían considerarse aparte. Las inflamaciones pueden ser inespecíficas, ¿no? Las respuestas tisulares se manifiestan más o menos similares independientemente de la causa. O sea, todas las respuestas casi son similares. Entonces, todas las inflamaciones agudas son inespecíficas por la misma respuesta que tienen. Y las inflamaciones específicas, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otra. Aquí sí ya el patrón morfológico, ¿no? Entonces cambia, o sea, presentan características que permiten acotar a un grupo restringido, ¿no? Entonces, corresponde entonces a la inflamación en que el patrón morfológico de la respuesta tisular observable presenta características que permiten, ¿no? Que permiten ya a identificarla a todo este grupo. El patrón representativo de esta inflamación específica, indudablemente, que es la inflamación granulomatosa, ¿no? Bien, acá tenemos igual. Entonces, cualquier causa puede dar origen a un tipo de inflamación. Físicas, traumas, frío, calor, radiaciones. Causas químicas, causas exógenas, causas endógenas. Infecciones, bacterias, virus, hongos, parásitos. Y la causa inmunológica, como dije también, a veces en esto se le ponía como una inflamación crónica, pero también otros han optado por separarla como causa inmunológica aparte, como una reacción anticuerpo, mediadores celulares, alteraciones genéticas, etc., ¿no? Entonces, y también ustedes deben saber que cualquier sustancia que origine un daño celular, hay un disturbio hormonal también acá. Entonces, eso originaría todos estos diferentes tipos de causas que van. Yo quisiera que antes de entrar a estas
de lleno a estas lesiones. Entonces tendríamos nosotros que ver primeramente qué cosa es lo que sucede cuando hay una inflamación y qué cosa es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos estos tipos de patologías. Las inflamaciones pueden dar lugar, generalmente hemos hablado, a dos tipos de sustancias muchas veces que nos permiten, al exudado y al trasudado, ¿no? Son cambios hemodinámicos que producen una inflamación. No necesariamente tiene que haber, ¿no?, una lesión tisular, no necesariamente tiene que haber un proceso infeccioso, ¿no?, sino también un cambio hemodinámico, y esto me puede dar esta alteración de flujo laminar y me puede dar un trasudado, ¿no? Entonces se puede haber, ejemplo, una hiperemia activa, una vasodilatación arterial o venosa y capilar, o una hiperemia pasiva, también con vasodilatación venosa y capilar, y eso me puede dar una alteración del flujo laminar y pasar este líquido, pasar a través de las células endoteliales y producir pues el trasudado. Sin embargo, hay otras que también pueden producir alteraciones de la permeabilidad, ¿no? Y aquí sí ya también puede haber también daño de las uniones intercelulares, puede haber lesión directa del endotelio, y entonces, y aquí también, esto puede ser dependiente de todos los glóbulos blancos, entonces los leucocitos, y pueden traducirse en un exudado, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver el exudado y trasudado en todo componente inflamatorio, en todo líquido, y esto para ustedes va a ser bastante útil. ¿Qué cosa es un exudado? ¿Qué cosa es un trasudado, ¿no? Además de esto, tenemos que ver también, entonces, cambio hemodinámico, alteración de la permeabilidad y la migración leucocitaria. Y la migración leucocitaria ya vamos a tener el marginamiento, la rodación, la adhesión, la diapedesis, la migración celular y la fagocitosis, ¿no? Entonces, todos esos componentes, ¿no?, son lo que van a dar en este proceso inflamatorio. Bien, no sin antes avanzar, aquí hay un cuadrito que le he puesto a propósito para ustedes, ¿no? Porque ya la diferencia más que ustedes tienen que tener como punto de partida y conocer también como un abecedario ahí el ABC de lo que es un trasudado y lo que es un exudado, porque esto les va a servir cuando ustedes hagan, pues, o pidan de repente, paciente que llega con ascitis, paciente que llega con derrame articular, paciente que llega con derrame pleural, etcétera. Entonces ustedes van a tener si ese componente es un exudado, sobre todo si es pulmonar, ¿no?, o es un trasudado, ¿no? Entonces ahí van a ver y van a tener diferentes tipos de características. Por ejemplo, por decir un ejemplo, de repente, caramba, si es un trasudado, la apariencia de un color claro. Si llamamos a esto un líquido, por decir, un líquido cefalorraquídeo, ¿no?, un líquido claro, translúcido, transparente. En cambio, si es un exudado, ya es un líquido turbio o medio lechoso o opaco, ¿no? Igualmente la densidad, 1016, otros comienzan en otras literaturas, ustedes lo pueden ver con 1012, ¿no? Y otro o mayor a 1012. El pH igual también. La proteína, que es importante, en un trasudado menos de 3 gramos por decilitro y en un exudado más de 3 gramos por decilitro. Otra cosa que es importante también aquí es la glucosa, ¿no? La glucosa siempre en un trasudado más de 60 y un exudado menos de 60 miligramos por decilitro. O sea, son importantísimas, son estos cuadritos que a ustedes de repente les puede servir. Por otra parte, también tenemos aquí también los diferentes tipos de elementos celulares que intervienen en la inflamación. También ustedes tienen que saber cuál es la primera célula que aparece en la inflamación. Son los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos es la primera célula en llegar al sitio de la infección. Estos neutrófilos tienen una actividad bacteriana, ¿no? Todos los neutrófilos tienen una actividad bacteriana, o sea, la primera célula que va en defensa de la infección. Y también tiene una actividad fagocitaria, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener, tiene actividad
bactericida y actividad fagocitaria también, ¿no? Además de tener una actividad secretora, porque también secreta las citocinas que aumentan en la respuesta de la injuria. Por otro lado, el tiempo también de maduración en la médula ósea puede tener hasta 10 días. Y la vida media de la sangre es de 6 a 8 horas y la vida media en los tejidos de 1 a 4 días, ¿no? Entonces tenemos ahí. Entonces. Por otro lado, también tenemos otras células importantes, son los monocitos. Estos monocitos, que también es la segunda célula en llegar al foco de lesión, ¿no? Estos monocitos se le denominan así mientras están en el torrente sanguíneo, pero conforme pasan al extra sanguíneo, o sea, al tejido intersticial, entonces se convierten en macrófagos, ¿no? Y también ellos también son células también que son predominantes en la inflamación crónica, ¿no? Y que tienen una capacidad bactericida también y de vida media larga, bastante larga. Entonces tenemos una serie de células, las células, por ejemplo, células NK, ¿no? Tiene una actividad citotóxica independiente y también es independientemente de la respuesta inmune que va a presentar. Estas células NK son las que participan también, ¿no? En las células tumorales y las células infectadas con virus, ¿no? Las plaquetas, muy importante en una serie de propagación, sobre todo en la génesis del trombo o las coagulopatías. Y el endotelio, que es una fuente de los mediadores de la inflamación, ¿no? Entonces, todo este endotelio, su integridad, es importante por el intercambio hidroelectrolítico. Entonces, tenemos acá una serie de factores de funciones, sobre todo esta célula, que nos va a servir y comprender, porque ustedes tienen esto y ya saben, cuando comenzamos a hablar, los neutrófilos representan componente básico en la inflamación aguda, los macrófagos, componente básico de la inflamación crónica, ¿no? Los linfocitos también en la inflamación crónica. Estos linfocitos tienen que ver linfocitos T, linfocito B, cada uno con sus respectivas funciones que pueden ver. Muy bien, entonces, ya con todo esto ya podemos pasar nosotros, ahora sí, a ver y determinar qué cosa es entonces, o cómo es que llegamos a este tipo de inflamación. Bien, entonces la inflamación, cuando hablamos nosotros y decimos nosotros qué es la inflamación, podemos decir que hay dos tipos de este tipo de inflamación y esto corresponde a una inflamación aguda, ¿no? Entonces la inflamación aguda, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de estos tipos de lesiones? Entonces, en esta inflamación aguda es una reacción inflamatoria inmediata, ¿no? Ante un agente agresor, ¿no? Entonces, todo es una reacción inmediata que se va a formar. Es de corta duración, desde horas hasta algunos días, ¿no? Es lo que va a verse. Su intensidad y extensión dependerán tanto de la gravedad de la lesión como de la capacidad reactiva del individuo. Y se caracteriza por alteraciones en el calibre vascular y el flujo sanguíneo, exudación de líquidos y proteínas, proteína plasmática y por acumulación de leucocitos. En este proceso de inflamación aguda intervienen numerosos mediadores químicos y que son activados por el propio estímulo inflamatorio. Entonces ya tenemos esto, que esta inflamación también, ¿no? Corresponde entonces a una respuesta bastante inmediata. Cuando nosotros hablamos de inflamación aguda, entonces, ¿qué mecanismos se van a producir en la inflamación aguda? En la inflamación aguda nosotros vamos a tener, ¿no? Que se va a producir unos cambios vasculares, ¿no? Entonces, y esto pues una alteración del calibre vascular, es lo que se va primero a producir aquí. También cambios estructurales y microvasculares que permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Y migración de leucocitos. Entonces, su acumulación en el foco de lesión y su activación para eliminar al agente agresor. Para que todas estas alteraciones se den, nosotros estamos hablando entonces de unos cambios
netamente es aquí cambios vasculares, ¿no? Entonces, cuando hablamos en todo estos cambios vasculares, todo esto va a depender de la gravedad de la lesión. Antes de avanzar y antes de explicar todo esto, vamos a ver qué cosas, por qué se produce esta alteración, no tan solo el calibre vascular. Ya sabemos nosotros que lo primero que se va a producir es un broncoespasmo, ¿no? Momentáneo, y luego se produce una vasodilatación. Pero aquí esto va a producir unos cambios en la microvasculatura también, ¿no? Entonces, y esto es lo que vamos a ver, qué cosa es lo que puede ocasionar este aumento de la permeabilidad vascular. Nosotros sabemos que la acción de los mediadores químicos, tanto como la histamina, la bradicinina, el complemento C3, el complemento C5A, los leucotrienos C4, D4, son responsables del aumento de la permeabilidad vascular. Y esto produce cambios estructurales, donde las uniones interendoteliales se separan, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Bien, entonces, estos cambios, pues, se van a dar, ¿no? Entonces, aumenta el flujo axilar. Nosotros sabemos acá, bueno, que al iniciarse una vasoconstricción arteriolar transitoria, que va a durar solamente unos pocos segundos nada más, ¿no? Entonces, esto comienza y dura solamente unos pocos segundos, o sea, vasoconstricción, ¿no? Un paso seguido de esto de una vasodilatación. La acción de esto, ¿qué cosa es lo que va a llevar? Aquí, como le dije, ¿quién interviene en esto? Intervienen entonces la histamina, interviene la bradicinina, factores de complemento C3, complemento C5, la prostaglandina E2, también interviene la prostaciclina. Y esto es lo que va a producir una dilatación arteriolar. Esto produce una dilatación arteriolar. Y también produce una apertura acá. Estos son los esfínteres, ¿sí? Unos esfínteres precapilares que están cerrados. Y al producirse estas, produce una apertura de todas estas esfínteres, y que aumenta el flujo de los capilares de función. Y entonces esto abre unos lechos que están inactivos, los abren y se dilatan las venas postcapilares. Entonces se dilatan y se llenan de sangre aquí. Este resultado da como resultado, ¿qué cosa? Da un resultado como a una congestión, acá lo tenemos, una congestión microvascular. Y esto es lo que nosotros conocemos como una hiperemia, ¿no? Una hiperemia. ¿Bien? Entonces, esto ocasiona también, ¿qué cosa? Esto de aquí, esta vasodilatación ocasiona un aumento del flujo sanguíneo. Este aumento del flujo sanguíneo, ve un mayor torrente sanguíneo, esto también hace que haya entonces un enlentecimiento en su circulación. Entonces, aquí también, por otro lado, hay una pérdida de flujo axial, ¿no? Y un aumento de la hemostática. Entonces, esto va a comenzar aquí. Ya vamos a ver por qué se produce esta pérdida, este aumento de flujo axial, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, vemos, entonces en esto ahí lo dejamos y vemos ahí. Entonces, ¿qué cosa es lo que produce acá? ¿Por qué se va a producir? Este aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Da lugar a la salida de líquido rico de proteínas hacia el intersticio. Ya les mencioné todos los componentes, los mediadores químicos que van a dar. Pero este aumento de la permeabilidad vascular va a tener tres patrones, ¿no? Tres patrones vamos a encontrar acá, ¿no? Entonces, ¿y esto a qué se ve? Depende de la gravedad de la lesión. Si es una lesión leve, si es una lesión moderada o es una lesión severa. Ahí va a depender. Entonces, dependiendo de la gravedad de la lesión, entonces también va a aumentar la permeabilidad vascular. Esto, indudablemente que se ha realizado estudios, ¿no? Estudios en cobayos sometidos a una lesión, a veces térmica intensa, ¿no? Intensamente graduada. Entonces, de acuerdo a ello, es lo que se ha entonces permitido ver que estos tres tipos de reacciones. En primero, comienza una reacción inmediata transitoria.
Una reacción inmediata transitoria cuando la lesión es leve. Aquí, la permeabilidad aumenta en 1 a 2 minutos y desaparece en 15 a 30 minutos. Y esto está mediado por la histamina y la bradicinina. La contracción endotelial sería efecto de la histamina. Y aquí no hay efecto de los lechos capilares. O sea, no hay efecto sobre los capilares, los precapilares no van a afectar. ¿Por qué? Porque la lesión es muy leve. Entonces, a veces puede ser simplemente, de repente, a veces con la uña uno se rasca o se araña, o no se rasca o con lapicero, a veces se frota la piel. Entonces ahí pues aparece una línea roja eritematosa, ¿no? Que dura minutos nada más, a los 15, 30 minutos desaparece todo eso. Esa es una reacción inmediata transitoria, es una lesión leve. Una reacción tardía prolongada es una lesión moderada, de moderada intensidad. Cuando la lesión es de moderada intensidad, puede haber una reacción tardía prolongada. Esta se inicia después de los 30 minutos y puede tener una duración hasta las 30 horas, ¿no? Entonces, ahí se inicia. Entonces, bien, y alcanza un máximo entre 2 y 24 horas. Hay un compromiso de capilares y vénulas. Hay daño endotelial seguido de una retracción pasiva de las células endoteliales. Y esto no está mediado por histamina, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta, entonces, cuando el daño es mayor, entonces las células endoteliales comienzan a retraerse. Y esto ya va a producir una serie de cambios que va a permitir, posteriormente vamos a ver toda la salida de elementos a través de estos espacios endoteliales, ¿no? Ejemplo, la quemadura solar puede ser un ejemplo de eso, de una reacción, de una lesión de moderada intensidad. Y cuando es una lesión grave, es una reacción inmediata prolongada. Entonces, aquí ya la cosa cambia en esta lesión. El aumento de la permeabilidad alcanza un máximo temprano, similar a una reacción inmediata y permanece en una meseta alta, similar a la reacción tardía. Esta lesión causa muerte y disgregación de las células endoteliales. Entonces, comienza a alterarse estas células endoteliales y entonces también en las arterioles, capilares y vénulas. Entonces comienza a haber una falla, ¿no? Entonces ahí hay muerte de las células endoteliales y aquí al haber muerte, entonces hay escape vascular, ¿no? No mediado. Entonces aquí ya hay una serie de alteraciones que puedan estar sujetos y dar una serie de cambios, ¿no? O sea, la lesión, la inflamación es mucho más grave. Muy bien. Entonces, al conocer eso ya tenemos entonces conocimiento de qué cosa es lo que puede pasar acá en estos tipos de lesiones. Bien, cuando nosotros vemos entonces aquí qué cambios se van a producir, entonces nosotros hablamos de esta lesión, estas células, ¿no? Cambios celulares. Entonces, cuando esta célula, habíamos dicho que acá hay una vasoconstricción y luego una vasodilatación. Al haber una vasodilatación, va a haber un aumento del flujo sanguíneo, va a haber un enlentecimiento también, un enlentecimiento, ¿no? Por mayor flujo. Ahora, normalmente todos los elementos sanguíneos, o sea, los linfocitos, los monocitos, los macrófagos, las plaquetas, todos van por la parte central, y entonces esto de acá y los hematíes van en la parte periférica. Ese es el trayecto normal, ¿no? En la luz de un vaso. Entonces, ¿qué cambios se producen acá? Aquí vamos a ver que conforme hay una inflamación, entonces vemos nosotros unos cambios que están en relación con la marginación, el rodamiento y la adhesión, ¿no? Además de la transmigración a través de esto. Entonces, ¿cómo se produce la marginación? Al haberse producido acá una vasodilatación, entonces estos hematíes comienzan, como se ha incrementado, comienzan a
a desplazar a todos los elementos formes, o sea, a los linfocitos, a los neutrófilos, a los monocitos hacia la periferia. Y ellos ocupan gran parte de la línea central. A eso es lo que se le denomina la marginación, ¿no? La marginación. Muy bien. Luego de esto, que se ha producido esta marginación, viene entonces luego el rodamiento, ¿no? El rodamiento, entonces la marginación, el rodamiento. Entonces, estos leucocitos comienzan a rodar, a rodar, a rodar sobre las células endoteliales. Este rodamiento está en relación con otro mediador químico que es la selectina. Entonces comienzan a rodar, a rodar. Pero cuando estos que tienen integrina, unos receptores de integrina en sus células endoteliales, entonces estos se van a adherir. Entonces, este leucocito se va a adherir a esta célula. Al adherirse, entonces se forma la adhesión. Entonces, marginación, en la forma periférica, rodamiento, que tiene que ver con las selectinas, y la adhesión, que tiene que ver con las integrinas. Entonces, eso es lo que comienza a verse acá. Ahora, estos comienza, como esto está separadito, vamos a verlo acá, entonces como esto está, entonces está separado, entonces comienza la migración, ¿no? Comienza la migración. Estos polimorfos nucleares, mediante un movimiento ameboideos, comienza a pasar, porque acá hay una retracción por el daño producido de estas células endoteliales, entonces se produce una retracción, deja un espacio para que este leucocito pueda pasar mediante este movimiento ameboideo, pueda pasar acá. Y esto pues trae consigo, ¿qué cosa? Trae consigo pues lo que conocemos entonces, una vez que ha pasado, ¿no? Entonces esto vamos a ver que va a comenzar acá. ¿Qué cosa? Comienza la quimiotaxis. Muy bien. Entonces la migración, entonces ya tenemos ahí la salida del intersticio de los leucocitos y los eritrocitos, ¿no? Y los leucocitos migran por proceso activo mediante movimiento ameboideo y ocurre a través de las uniones interendoteliales, como ya le hemos explicado. Muy bien, ahora viene la quimiotaxis. Entonces, este leucocito pasa acá. Y este leucocito, ¿no? La migración leucocitaria aquí está mediado, ¿por qué? Por factores quimioatrayentes, ¿no? Aquí vamos a ver esto. Entonces, estos factores quimioatrayentes que se van en los receptores que vamos a encontrar en los leucocitos, van a detectar a todos estos factores quimioatrayentes. Entonces, dentro de estos componentes que nosotros tenemos, ¿qué cosas? Tenemos componentes al complemento C5A, al leucotrienos, al C3A. Entonces, estos son lo que van a ver. Y estos también, por otro lado, también pueden detectar entonces el calcio. Estos leucocitos poseen estos receptores en la sustancia quimioatrayente, ¿no? Y producen, esto va a producir esta sustancia quimioatrayente que va a producir la entrada de calcio a la célula. Esta entrada de calcio a la célula, eso le va a permitir un movimiento a esta célula, ¿no? Una movilización. Y entonces esto, al entrar con toda esta sustancia quimioatrayente y el calcio, esto le permite entonces un movimiento para esta célula y estos se van a ir, ¿dónde? Se van a ir al foco infeccioso. Ahí es donde se van a ir estas células, al foco infeccioso, ¿no? Entonces, comienza a ver, y eso es lo que se llama la quimiotaxis. Muy bien. Por otro lado, una vez que ya llegó estas células, ya llegaron, ¿no? Entonces, esto al macrófago, entonces ya llegaron ahí estos leucocitos, entran al foco de la lesión. Entonces, este foco de la lesión comienza a verse otra cosa también. Comienza la fagocitosis.
Y esta fagocitosis tiene 3 etapas también, esta fagocitosis. Y esta fagocitosis comienza, primero, el reconocimiento de la unión, el segundo, el englobamiento, y tercero es la muerte celular, ¿no? Entonces, son 3 etapas que comienza a verse en esta lesión. Ahora, ¿en qué consiste el reconocimiento y la unión? Aquí tenemos los leucocitos, entonces, los leucocitos. Y los leucocitos, entonces, aquí, entonces, van a tener, todas estas bacterias tienen unas oxoninas. Todas estas bacterias tienen oxonina. Y los leucocitos tienen receptores de oxonina, ¿no? Unos receptores de oxonina, por ejemplo. ¿Y cuáles son ellos? Por ejemplo, el IgG puede ser, o el complemento 3B, ¿no? Lo que une estos receptores. Entonces, como estos leucocitos van a tener estos receptores, estas bacterias que están con oxoninas se van a pegar a estos receptores. Y al pegarse a estos receptores, ya eso es lo que se denomina la adherencia. O sea, la adherencia no debe ser sino el pegamiento, ¿no?, de las bacterias a las superficies de los leucocitos, los cuales estos se debe a las oxininas principalmente. Muy bien. Entonces, ahora viene la ingestión o el englobamiento. Entonces, todo este englobamiento, ¿cómo se lleva a cabo? La partícula extraña, o sea, esta es una partícula extraña. La partícula extraña es englobada por una invaginación de la membrana citoplasmática, formando acá una especie de una bolsita. Ustedes pueden ver una bolsa profunda. Entonces, la boca de esta bolsa, esta boquita, esta bolsita, ¿no? Esta boca tiene que estar, se cierra, quedando convertida. Todo esto al cerrarse, ¿en qué va a quedar convertida? En una vacuola, ¿no? Una vacuola citoplasmática. Esta vacuola citoplasmática nosotros la llamamos como fagosoma. Es un proceso activo que requiere la presencia también ¿de qué? De calcio y de magnesio y de miofibrilla. Y aquí tiene que haber unos microtúbulos para que se cierre la membrana acá, ¿no? Para que se cierre herméticamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, hasta ahí ya tenemos el englobamiento, ¿no? Entonces ya está, se la han comido, se la han ingerido. Muy bien. Los neutrófilos entonces poseen gránulos. Miren ustedes acá, todos estos marroncitos son gránulos estos los neutrófilos son gránulos neutrofílicos, son gránulos azurófilos, ¿no? Y estos son los lisosomas que contienen las hidrolasas ácidas o las proteasas, ¿no? Y esos lisosomas, al formarse el fagosoma, entonces estos gránulos se unen a él. Y entonces todo este componente lisosomial se descarga sobre esta vacuola. Y al descargarse sobre esa vacuola, entonces ya la destruye. Comienza a destruir, entonces se la digiere. Entonces comienza aquí a haber la muerte y degradación. Casi todas las partículas de microorganismos englobados son destruidos fácilmente o son también fagocitados, ¿no? Entonces, ahí viene. Entonces, ya comenzamos a ver células como necróticas o apoptóticas que se van a encontrar en esta lesión. Pero no todas, pero acá hay una cosa también. No todas las células, pues, mueren, ¿no? No todas las células quedan muertas o afectadas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay algunos microorganismos que son mucho más virulentos y que pueden destruir a los leucocitos. Por ejemplo, el virus, ¿no? Y uno de ellos puede sobrevivir y puede ser englobado en el macrófago y estar ahí, tener una vida latente intracelular. Por ejemplo, ¿qué tenemos? La tuberculosis, por ejemplo, ¿no? La tuberculosis fagocitada, pero estas sustancias lisosomiales no la destruyen. Entonces ellos están durmiendo, están latentes. También tenemos la lepra, ¿no? Los bacilos leprae también pueden ser. Entonces, estos pueden quedar ahí cuando ya encuentren el medio apropiado, entonces ya pueden ellos ya generar algún tipo de liberación y producir una enfermedad, ¿no?
Eso es lo que sea. Entonces, esto es lo que llamamos a, a la fagocitosis. Bien, liberación de productos leucocitarios. Entonces, bueno, los neutrófilos también, ¿qué es lo que pueden dar? Durante la fagocitosis, los leucocitos liberan pues un producto que son enzimas lisosomiales, fagosomas, granulocitos, ¿no? A veces metabolitos activados y derivados del oxígeno también. Y producto del metabolismo del ácido araquidónico, como la prostaglandina y también los leucotrienos. Son componentes, ¿no?, y mediadores químicos que van a dar lugar a todas estas lesiones, ¿no? Entonces, tenemos ahí siempre que tener en cuenta todos estos productos que van a dar lugar a estas lesiones. Acá tenemos entonces, ahora, defectos, entonces, por la cual estas lesiones, ¿no? Hay defecto de la función leucocitaria. A veces, muchas veces, estos defectos de la función leucocitaria también se puede dar, no se puede dar. ¿Por qué? Porque esto puede ser a veces defectos genéticos o puede ser también defectos adquiridos, ¿no? Defecto en la adhesión de leucocitos, se puede dar defecto entonces, y esto puede ser muchas veces de tipo 1 o puede ser de tipo 2. Estos defectos puede darse en la cadena beta 2 o también en las integrinas, ¿no? Entonces son alteraciones que se van a dar. Defecto de la función de los fagolisosomas también se pueden dar. Defecto de la actividad microbicida, ¿no? O sea, en cualquiera de estas alteraciones, ¿no?, que presenten ellos pueden darse. Y adquiridos son defectos de la quimiotaxis, ¿no? También se puede dar, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, también defecto en la adhesión de leucocitos o defecto en la fagocitosis o en la actividad microbiótica también se puede dar. Todos son alteraciones y que van indudablemente a perjudicar, ¿no?, toda esta acción o esta actividad de los leucocitos. Bien, tenemos ahora los mediadores químicos. Vamos a tratar de ver estos agentes o estos mediadores químicos, ¿no? Y decir ellos es bastante largo esta parte, pero vamos a hacer un pequeño resumen de la manera más escueta, ¿no?, y que sea un poquito más clara y comprensible. ¿Qué son los mediadores químicos? Decimos que son mensajeros que actúan sobre los vasos sanguíneos, ¿no?, células inflamatorias y otras células, e inician y regulan la respuesta inflamatoria del órgano. ¿Tienen qué características? Como característica que tiene que se activan con productos microbianos o por proteínas del huésped, que a su vez son activados por microbios o tejido dañado. Desarrollan su acción mediante la unión a receptores específicos de la célula diana, acción enzimática directa o también mediado por un daño oxidativo. Estos mediadores químicos pueden estimular liberación de otros mediadores químicos, lo que representa un mecanismo de amplificación. O también pueden determinar distintos efectos sobre distintos tipos celulares. Una vez activados y liberados, la mayoría de los mediadores químicos tienen una vida muy corta y desaparecen rápidamente o son inactivados por enzimas o sufren la acción de inhibidores. Así tenemos nosotros, ¿no?, una gran relación de estos mediadores químicos que tenemos ahí. Entonces, estos mediadores químicos más importantes que intervienen en la inflamación aguda son los más importantes. Tenemos las aminas vasoactivas, por ejemplo. Las aminas vasoactivas, como son la histamina, las serotoninas. Las proteínas plasmáticas, como son el sistema complemento, el sistema de las cininas, el sistema de factores de coagulación. Ácido araquidónicos y sus metabolitos. Estos ácidos araquidónicos y sus metabolitos a través de la vía de la oxigenasa, no COX, la prostaglandina y el tromboxano. O también a través de la vía de lipoxigenasa mediante los leucotrienos y la lipoxina. Tenemos también las citocinas y la quinoxina. Entonces tenemos aquí las interleucinas, los interferones, factor de necrosis tumoral, factor transformador del crecimiento,
factores estimulantes de colonia, las linfotoxinas y la quimiosina. También tenemos ¿no? Factor activador de plaquetas, ¿no? Y también, entonces, dentro de estos factores activadores de plaquetas, nosotros podemos decir que es un mediador bioactivo derivado de los fosfolípidos y también que causa agregación y liberación plaquetaria. Puede también causar vasoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de la lesión leucocitaria y la quimiotaxis leucocitaria, ¿no? Dentro de la función del factor de la plaqueta. Las citocinas son producidas principalmente por macrófagos y por linfocitos. Los neuropéptidos, también, o sea, aquí, entonces tenemos los neuropéptidos, tenemos sustancias P y la neurosinina A, factor activador de plaquetas como el ácido nítrico, constituyentes lisosomiales, teniendo los leucocitos, ¿no? A veces tenemos de gránulos específicos secundarios como la lisosima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, etc., ¿no? Entonces tenemos una serie de factores también que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos tipos de lesiones. Muy bien. Y así es, pues, entonces cada uno tiene de estas, por ejemplo, histamina, dónde se produce, quién lo produce, cuál es su estímulo, ¿no? Y qué cosa es lo que provoca cada uno de ellos. Esto, pues, es bastante complejo, por eso es que nosotros lo estamos desarrollando. Conforme estamos avanzando el proceso de inflamación, también estamos avanzando qué o cuáles son los mediadores químicos que intervienen en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí mediadores químicos de la inflamación y principales eventos. Si yo digo la vasodilatación, ¿qué mediador químico interviene en la vasodilatación? Tenemos las prostaglandinas, óxido nítrico, histamina y serotonina. Dentro de la prostaglandina, prostaglandina I1, la prostaglandina F2 y la prostaglandina D2. Otro evento, ¿qué cosas vasodilatadores que producen la vasoconstricción? Mediadores químicos que producen vasoconstricción. Tenemos el tromboxano y tenemos los leucotrienos, ¿no? Dentro de los leucotrienos también una variedad de leucotrienos. Tenemos LTC4, LTD4 y el LTE4. Por si acaso esto no es solamente una L nomás. Y 3 L están de más acá. LTE4. Mediador químico que produce aumento de la permeabilidad. Entonces, esto tenemos aquí varios. Aminas vasoactivas. Dentro de las aminas vasoactivas tenemos la histamina y la serotonina. El complemento C3 y complemento 5A. Tenemos la alabralicinina. La leucotrieno. Dentro del leucotrieno tenemos el leucotrieno C4, el leucotrieno D4 y el leucotrieno E4. Otro también tenemos factor activador de plaqueta, también que producen aumento de la permeabilidad. El fibrinopéptido también produce aumento de la permeabilidad. Con esto entonces ustedes se van a guiar, ¿no? De repente, porque lo más probable que en esto salgan preguntas, yo puedo decir, ¿no? Por cualquiera de ellos, cuál es un vasoconstrictor o vasodilatador, etc. Entonces esa es una buena guía para que ustedes sepan cuál es la función principal de toda esta lesión. ¿Quiénes intervienen en la quimiotaxis o el reclutamiento y activación leucocitaria? Entonces, la quimiotaxis, ¿qué interviene? El complemento C5, el leucotrieno LTB4, las quimiosinas, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Pero también intervienen los productos bacterianos, ¿no? El factor activador de plaquetas y la histamina. En la oxonización, eso es lo que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Que esto va a caracterizar a la bacteria. ¿Qué interviene? El complemento 3B, es la oxonización. También los anticuerpos IgG, ¿no? Entonces son estos. En la fiebre, ¿qué mediador químico interviene en la fiebre? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral y la prostaglandina. En el dolor, ¿qué mediador químico produce dolor? La prostaglandina, la bradicinina. ¿Qué mediador químico produce lesión tisular o que interviene en la lesión tisular? Son enzimas lisosomiales de neutrófilos y macrófagos,
especies reactivas de oxígenos, óxido nítrico y productos bacterianos. Entonces, con estos veedores, más que todos, y eso es lo que me interesa a mí, que ustedes sepan cuáles de estos medidores intervienen en cada uno de estos efectos, ¿no?, de la inflamación. Pero no eso, ¿no?, sino hay una gran variedad, como ustedes pueden la interleucina, ¿no? La interleucina 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, y cada una interleucina se va a producir en cada una de elementos celulares, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 1A en los monocitos y macrófagos. ¿Y cuál va a ser su función? Proinflamatoria. Liberación de histamina, pirógeno, induce a la fiebre, induce a la proteína en la fase aguda, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro. Por ejemplo, la interleucina 7 en las células estromales o la interleucina 6 en los monocitos. ¿Y qué induce? Induce las proteínas en la fase aguda y activa la célula B. Entonces, son diferentes funciones, cada uno de ellos, dónde se va a producir y cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? Factores que modifican la reacción inflamatoria. Estos factores que van a modificar la reacción inflamatoria, bueno, tenemos ahí también, depende también en relación con el agente causal. Tenemos que en relación con el agente causal depende la cantidad de penetrancia, resistencia a la neutralización, potencial patógeno, duración y persistencia. Factores relacionados con el huésped, depende, aquí la edad, o sea, es diferente que la reacción inflamatoria en niño es muy diferente al del anciano, ¿no? El del anciano a veces se puede ser una reacción inflamatoria, tener más durabilidad, ¿no? Y la curación también no puede ser tan rápida. El estado de nutrición igual, ¿no? Influye mucho la nutrición, ¿no?, y el estado vitamínico del paciente. Trastornos hematológicos igual. Alteraciones de la inmunidad. Enfermedad en general subyacente, ¿no? Por ejemplo, una herida que uno tenga y que esta herida el paciente sufre de una diabetes, ¿no? Indudablemente que eso pues influye, ¿no?, influye mucho en el reacción o de la inflamación. Evolución de la inflamación. La evolución de la inflamación, entonces aquí también esta evolución varía, ¿no? Esta evolución, algunas veces decimos que es una evolución que puede ser completa, ¿no? Esta evolución, ¿no? Evolución que puede ser una resolución completa. La lesión está limitada de corta duración, hay destrucción tisular escasa, el tejido es capaz de regenerar, el reemplazo de células lesionadas y también por organismos piógenos. Todo esto es una resolución completa, hay factores que intervienen. Otras veces hay sustitución del tejido conectivo, o sea, sustitución del tejido conectivo por fibrosis. ¿Esto cuándo se da? Cuando hay gran destrucción. Cuando el tejido es incapaz de regenerar, hay una exudación con gran cantidad de fibrina y esto indudablemente puede pasar a una inflamación crónica. Entonces, son resolución completa, a veces puede ser una sustitución por tejido conectivo o pasar esto a una inflamación crónica. Eso es lo que tenemos nosotros acá. La inflamación aguda son cambios vasculares que estos se van a ver. Entonces, estos cambios vasculares de frente pueden pasar a una resolución, ¿no? Esto es lo que hemos mencionado, una creación de estímulos, ¿no?, y una reacción de esto. Pueden pasar fácilmente. Otras veces pueden formar pus, pueden formar acceso, y esto, pues, este acceso puede ser mayor o en menor grado. Y para curarse, esto se va a curar, pero con muerte celular, y aquí puede haber fibrosis. O sea, en algún momento puede presentar pérdida de la funcionalidad. Otro puede progresar, entonces la lesión. Y esta lesión también puede curar, pero otras veces esta lesión puede pasar a la cronicidad, cuando hay demasiada angiogénesis, infiltración sobre la mononucleada y fibrosis. Entonces, cuando esto ya puede pasar a la cronicidad. Entonces, la evolución de inflamación aguda, entonces, a una resolución completa, a una curación con fibrosis o a una inflamación crónica. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Tenemos acá, entonces, igual tenemos acá, donde nos explica también. Entonces,
la resolución, ¿no? Cuando el daño celular ha sido mínimo y es reversible, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces, de ahí resolución, cuando el daño celular ha sido mínimo y es reversible. Entonces, perfecto. La fibrosis, cuando, acá en otro, cuando el exudado fibrinoso purulento tarda en reabsorberse. La fibrina actúa como estimulante de la proliferación de los fibroblastos y de células endoteliales, ¿no? Con secuelas, ahí a veces puede tener función en el tejido, y es común en inflamaciones con abundante exudado rico en fibrina o pus, como inflamaciones de la serosa o complicaciones, por ejemplo, de una neumonía o bronconeumonía que puede dar. La regeneración es cuando acá, ¿qué cosa? Cuando la lesión, ¿no?, causa destrucción del tejido, cuyas células tienen capacidad de regenerarse, ¿no? Entonces, eso puede ser la regeneración. Esto hace, pues, de que el tejido sea regenerado completamente, recuperando la funcionalidad, sin dejar secuelas ni lesión. Ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos el tejido epitelial, que puede ser. Ejemplo, también tenemos el tejido hematopoyético. Entonces, se puede. O reparación del tejido conectivo. Esto acá en la reparación del tejido conectivo es cuando la destrucción del tejido fue intensa o cuando el tejido está formado por células que no tienen capacidad de reproducirse, ¿no? O también no tienen capacidad de regenerarse. Entonces son células permanentes. El tejido necrosado y perdido debe ser repasado, debe ser entonces reparado con un tejido conectivo. Entonces todo esto en realidad es lo que sucede cuando ven acá. Bien, entonces todo esto entonces cuando se forma una lesión y cómo es que va a evolucionar. Tenemos acá entonces, bueno, tenemos aquí entonces otros cambios que se pueden dar también en estos tipos de tejidos. Por ejemplo, son patrones que se van a dar en la inflamación, ¿no? Patrones, por ejemplo, exudado seroso. La inflamación serosa que nosotros vemos es la ampollita, cuando se fueron. Esta ocurre, lesiones son leves, con exudación de bajo contenido proteico y se reabsorbe con lentitud. Ejemplo tenemos de esto, ¿qué cosa? El ejemplo de esto tenemos muchas veces la quemadura solar, ¿no? O la formación de vesículas que se forman ahí con un material acuoso que puedan presentarse en esta lesión. También tenemos la inflamación fibrinosa, ¿no? Inflamación fibrinosa. Miren ustedes acá, la fibrina, y hemos visto inflamación fibrinosa, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Es una lesión mucho más extensa. Hay mayor daño celular. Gran aumento de la permeabilidad que permite la salida de proteínas de alto peso molecular, como el fibrinógeno, ¿no? Y esto se fragmenta, ¿no?, en fibrilla. Y al fragmentarse, se fragmenta el fibrilla, esto se va a formar, ¿qué cosa? Se fragmenta el fibrilla y se forma, ¿qué cosa? Se forma pues la fibrina, ¿no? Que es una red, acá una red, miren ustedes acá, como una red se forma ahí, de fibrillas eosinófilas, que ustedes ven, todas estas rayitas son fibrinas, ¿no? Una red de fibrinas, ¿no? Bien. Y esto pues engloba a los eritrocitos, a veces a las células de leucocitos, ¿no?, a partículas extrañas. Este proceso muchas veces hace que la resolución se hace mediante una fibrinólisis. Si no se elimina la fibrina, entonces ocurre ocurre la organización del proceso con estimulación del crecimiento de fibroblastos, fibrosis, ¿no?, entonces, que se van a formar en este tipo de células. Muy bien. Tenemos también una inflamación supurativa, ¿no? La inflamación supurativa o la inflamación purulenta como respuesta a una agresión bacteriana que se va a dar ahí, ¿no? Y característico de ¿qué? De una pusosupuración, que se forma un daño intenso con necrosis y liquefacción. Y también tenemos otros subtipos, que son el absceso, el empiema, la inflamación catarral, etc. Entonces son lo que vamos a encontrar en este tipo de inflamación. El exudado es característico, ¿no? Este exudado es característico de pus, ¿no? Es un exudado pus o supuración. Aquí se va a formar un gran daño, se forma un daño intenso de los tejidos con necrosis liquefactiva.
Gran salida de líquido rico en proteína, migración masiva, ¿no? Una migración masiva de los neutrófilos y que fagocitan las bacterias, ¿no? Entonces, y también bacterias muertas y también neutrófilos muertos. Todo eso va a constituir, ¿no? Zona de necrosis, gran cantidad de necrosis, leucocitos, ¿no? Entonces, con fibrilina y también con restos celulares o detritos celulares. Tenemos también otra, la inflamación supurada, ¿no? También tenemos ahí como esto es parte de este tipo de lesión. Luego tenemos también la inflamación, la apéndice secal. Bueno, la apéndice secal, la apendicitis es clásico ejemplo de una inflamación supurativa difusa, ¿no? Una inflamación ahí. Se observan, si ustedes ven acá, los cambios macroscópicos que podemos ver nosotros, ¿no? De un apéndice que puede haber comenzado simplemente con una congestión, que puede comenzar con edema nada más, ¿no? Y que luego esto se puede poner flemosa, ¿no? Poner ahí un flemón, ¿no? Entonces esto comienza a ser una apendicitis aguda flemonosa, o sea, con gran cantidad de polimorfonucleares, ¿no? Pero también podemos ver también aquí ruptura de la pared con muchas veces con fibrina dentro, ¿no? Acá está toda esta fibrina y algunas veces con necrosis. El exudado inflamatorio supurativo que infiltra la pared también, entonces puede dar esto como una necrosis, ¿no? Flemonosa, apendicitis aguda perforada, cuando esto ya se perfora, comienza a ver y comienza a producirse, ¿no? Todo este tejido adyacente, ¿no? Todo eso se comienza a ver con un proceso hemorrágico e inflamación aguda, ¿no? Entonces, la apendicitis, no se olviden que es un ejemplo de inflamación supurativa difusa, ¿no? El acceso es otra. El acceso tenemos acúmulo de pus localizada, generalmente circunscrito a una pared, ¿no? De fibroconectivo, confinado en un medio de un tejido u órgano o espacio cerrado. Tiene límite bastante definido, por ejemplo, el acceso hepático, ¿no? El empiema es una colección de pus localizada en una cavidad corporal, por ejemplo, en la pleura, en el pericardio o en el peritoneo. O también un órgano hueco, ¿no? Como en la vesícula biliar, puede ser el empiema. El flemón es un proceso supurativo difuso, infiltrativo, sin límites definidos, ¿no? Intensamente hiperémico y edematoso que se desplaza a través de los planos de declive y espacios anatómicos. Esto es lo que la diferencia del flemón del acceso, ¿no? El acceso bien delimitado, tiene límites. El flemón no, el flemón comienza a disecar los espacios para tratar de encontrar una salida a todo este contenido purulento. Muy bien, con esto entonces entramos nosotros en lo que es a una inflamación crónica. Bien, ¿qué cosa es una inflamación crónica? La inflamación crónica no viene a ser sino es la respuesta inflamatoria mantenida en el tiempo como consecuencia de una agresión persistente, que puede durar semanas, meses o años, ¿no? Entonces, esta inflamación, entonces, también puede ocurrir bajo dos circunstancias, ¿no? Puede ser, entonces, continuación de una inflamación aguda. Ocurre cuando la inflamación aguda no es capaz de resolver la agresión por persistencia del agente causal o por interferencia del proceso normal de reparación. Por ejemplo de esto puede tener una úlcera, ¿no? Una úlcera péptica puede ser. O una reacción también de tipo crónico desde el principio de la agresión. En este caso, se trata de agentes de baja toxicidad, algunos de los cuales inducen respuesta inmunológica. Por ejemplo, tenemos infección persistente por microorganismos, ¿no? Microorganismos intracelulares. Ejemplos, tuberculosis, la sífilis, ¿no? O una exposición prolongada a material inerte también, ¿no? O enfermedades autoinmunes, como la que vamos a ver acá, ¿no? Entonces, son estas respuestas, ¿no? Entonces, infección persistente. Todo esto me puede dar. Exposición prolongada a material inerte o enfermedades autoinmunes. Todo eso me pueden dar estos tipos de
lesiones, ¿no? Estos tipos de inflamación que nosotros vemos ahí, una componente o una causal de este tipo de lesión. Pero también tenemos nosotros otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el diferente tipo de patología está asociada a proceso de inflamación, ¿no? Diferente tipo de inflamación crónica inducida por la enfermedad, ¿no? Entonces, enfermedad cardíaca, cardiovascular, el cáncer, enfermedad neurovegetativa, la periodontitis, etcétera, son diferentes tipos de estas lesiones que están asociadas a la enfermedad. Bien, componente de la inflamación crónica. ¿Cuáles son los componentes de la inflamación crónica? Entonces, esto también nosotros tenemos que ver aquí. Tenemos que, en principio tenemos los macrófagos, ¿no? Los linfocitos, las células plasmáticas, los eosinófilos, mastocitos, los neutrófilos. Son las células mononucleares. La destrucción de los tejidos inducido por agente causal persistente o por células inflamatorias. Y los intentos de curación también mediante la reposición de tejido, ¿no?, conjuntivo dañado, desarrollada mediante la angiogénesis y en particular la fibrosis. Estas son características de estos componentes celulares. Aquí tenemos los macrófagos, como esta de célula madre, ¿no?, monoblásticas. Las células madres, los monoblastos, se convierten ya en monocitos. Estos monocitos son mientras están en la sangre, cuando sale la sangre se convierte en macrófagos. Y estos macrófagos es lo que vamos a encontrar en diferentes tipos, porque estos macrófagos entran a constituir el sistema fagocítico mononuclear y adopta una serie de nombres. Estos nombres pueden ser la microglía en el sistema nervioso central, la célula de Kupffer en el hígado, los macrófagos alveolares en el pulmón, los osteoclastos en el hueso. La activación de los macrófagos, esta activación de los macrófagos se va a dar por el interferón gamma, ¿no?, secretado por linfocitos T y las células NK. También se puede dar por la endotoxina bacteriana y también por otros como la fibronectina, ¿no? Todo eso me va a activar a todo este monocito para convertirlo en un macrófago o un monocito activado. Lo más importante es que usted sepa quién va a activar el monocito. Generalmente es los linfocitos T y las células NK. Estos son los que van a dar, ¿no? Estos son lo que van a dar lugar al interferón gamma. Muy bien. Nosotros tenemos acá, pues, entonces, función de los linfocitos, ¿no? Diferentes tipos de linfocitos también, y también que son muy importantes en la inflamación crónica, esta aparición de estos linfocitos, ¿no? Entonces, muy importante porque nosotros tenemos que ver diferentes desarrollos que se van a dar cuando nosotros encontramos estos tipos de lesiones. Por ejemplo, tenemos los linfocitos TCD4, los linfocitos T colaboradores, el linfocito T cooperadores, el linfocito T efectores, el linfocito TH helper, etc. Son diferentes tipos y subgrupos, y cada uno tiene una actividad. Los CD4 cooperadores activan y regulan los linfocitos T y linfocito B. Los linfocitos linfocito CD8 citotóxicos destruyen las células infectadas por virus y células tumorales por apoptosis. Los linfocitos gamma funcionan como un puente entre la inmunidad innata y la adaptativa, ¿no? Entonces, esto es lo que interviene en la fagocitosis. Los linfocitos T reguladores o linfocitos T supresores, esos regresan la funcionabilidad del sistema inmune a operar normalmente después de una infección. Entonces, esto es lo que van a prevenir la autoinmunidad. Los linfocitos NK o linfocitos natural killer destruyen las células infectadas por virus o células tumorales, ¿no? Entonces, estas son las que nos van a proteger prácticamente de todas las iniciaciones celulares. Patrones que tenemos nosotros dentro de esta inflamación. ¿Cuáles son los patrones característicos que tenemos ahí? Entonces, cuando nosotros hablamos de patrones morfológicos, estamos hablando de una morfología de una reacción inflamatoria que depende fundamentalmente de los cambios vasculares y los cambios celulares, ¿no? Entonces tenemos ahí
Tenemos también que esto es importante, el granuloma o microorganismo o granuloma inmune. El agente agresor es un microorganismo capaz de sobrevivir dentro del macrófago. Los antígenos que contienen son identificados por el sistema de vigilancia inmunológica. Los linfocitos T liberan las linfoquinas que atraen, inmovilizan y activan al macrófago. Entonces, la fusión de macrófago epitelioide origina células gigantes multinucleadas y los núcleos se desplazan a la periferia. Van a formar las células tipo Langhans, y si es al azar, forman las células tipo cuerpo extraño, ¿no? Entonces, en otras palabras, tenemos que el exudado inflamatorio formado por macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, ¿no? Y todos ellos en particular, ¿no? Conforman a todos estos tipos de células, todo este tipo de células que vamos a dar origen a todos estos patrones crónicos de la inflamación. La inflamación granulomatosa, ¿no? Entonces, la inflamación granulomatosa indudablemente es la característica más distintiva de esta inflamación crónica. Es una acumulación compacta y organizada de macrófagos maduros, rodeados por linfocitos y ocasionalmente por células plasmáticas. En ocasiones también hay células gigantes multinucleadas, ¿no? También podemos ver ahí dentro de estas células gigantes, granuloma. Entonces, tenemos acá diferentes tipos, unas células gigantes, algunas de ellas con la fusión que se hace en estas células epitelioides, se forman estas células gigantes, algunas con distribución de núcleo periférico, ¿no? y otras con una distribución al azar, formando las células gigantes tipo Langhans cuando hay núcleos periféricos y cuando es al azar, unas células tipo cuerpo extraño. No hay que olvidar entonces que estos macrófagos están activados por los linfocitos T, ¿no? Estos son activados, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esos tipos de lesiones. Entonces, tenemos igual. Entonces, el patrón, entonces, vuelvo acá, entonces, granuloma. Entonces, la formación de granuloma. Entonces, esta formación de granuloma, ¿no? Es una necrosis, ¿no? Generalmente, esto es la necrosis en el centro. Tenemos, miren ustedes aquí, la necrosis central. En este caso es por tuberculosis y necrosis gaseosa central. Otras veces puede no haber necrosis cuando es por otro tipo de hongo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la necrosis del centro, en el centro de algunos granulomas es dependiente de hipersensibilidad tipo 4, inducida por la persistencia de un agente microbiano, la tuberculosis. Al contrario, la sarcoidosis se caracteriza por generar granulomas epitelioides sin necrosis. Entonces, algunos pueden ser, otros no pueden ser estos tipos de granulomas que se van a formar y que son característicos en esta lesión de la lesión. Muy bien. Estos granulomas, a veces, como dije, puede ser de granulomas que se pueden dar por granulomas por microorganismos o también por cuestiones de inmunes, los granulomas inmunes, ¿no? Que se van a formar en cada uno de ellos. Y hasta otros tipos tenemos también los granulomas a cuerpo extraños. Esta es otra lesión característico también de esta lesión que se debe a cualquier alteración o cualquier presencia de órgano, ¿no? Cualquier presencia de órgano que vamos a estar ahí extraño dentro de la lesión. Se puede observar macrófagos, miren ustedes, con el agente extraño, fagocitados e incluso macrófagos fusionados dentro de la célula gigante. Estos cuerpos extraños se puede deber a una serie de sustancias. Puede ser sustancias exógenas o sustancias endógenas, ¿no? Que pueden darse. Sustancias exógenas, por ejemplo, pueden ser de repente un acto operatorio. El talco puede ser también, ¿no? O de repente el hilo de sutura también puede ser una sustancia exógena y producir lesiones granulomatosas con reacción a cuerpo extraño. También puede ser a veces el olvido en una sala de operaciones, ¿no? de gasa, ¿no? Lo conocido como los gasomas. También se pueden dar allí. Entonces hay una serie de sustancias. Y no tan solo sustancias, otras sustancias químicas que se pueden dar igualmente, o sustancias endógenas también, por ejemplo, los cálculos, ¿no?
por ejemplo, el cálculo de colesterol que se da en la vesícula biliar. Eso puede actuar como agente extraño y producir también estas lesiones granulomatosas. Y encontrarse ahí. Curiosamente, esta célula gigante trata de englobar a todos estos cuerpos extraños, ¿no? Y lo engloba. Aquí ustedes pueden ver también esta célula gigante y trata de englobar a todos estos hilos. Estos son hilos de sutura, ¿no? Trata de englobar a todo esto. Bien, granulomas en la micosis también, patrón hemorrágico granuloma en micosis. Aquí en estos granulomas no se forma, no hay, entonces en estos granulomas no hay cuerpo, necrosis casi, no hay necrosis. Otra también patrón morfológico puede ser en las fístulas. También se pone una comunicación entre el tubo digestivo y la piel y la mayoría de las veces originada como una complicación, una intervención quirúrgica, ¿no? Una lesión crónica, ¿no? Y puede producir una fístula enterocutánea, como se llama, o fístula, ¿no? Fístula también que se puede dar ahí. Muy bien. Enfermedad capaz de producir lesiones granulomatosas. Todas estas son lesiones granulomatosas, la tuberculosis, la lepra, el goma, enfermedad de arañazo de gasto, la esquistosomiasis, etcétera, son lesiones que pueden producir este tipo de granuloma. La reparación de los tejidos. Vamos a ver ahora reparación de los tejidos. Decimos nosotros que es la sustitución de células muertas por células viables. Es indispensable para restituir la estructura dañada por la agresión y la respuesta inflamatoria. No siempre es posible restituir la función. Comienza casi junto con la inflamación aguda, pero solo se completa cuando el agente agresor ha sido destruido o ha sido neutralizado, ¿no? Entonces, ahora, esto es indudablemente lo que puede pasar en esto. Ahora, la restauración se logra mediante tres mecanismos, ¿no? Mediante tres mecanismos que es la reparación, la contracción y la regeneración o la cicatrización. Son tres mecanismos que vamos a ver en la reparación de tejido. La reparación, ¿en qué consiste la reparación? Es el proceso organizado por el cual el organismo corrige el daño producido con reparación y reposición de células muertas o dañadas por células de tejido sano. También la estructura fundamental involucrada es el proceso de la formación del tejido de granulación, ¿no? Bien, y macroscópicamente puede identificarse como un tejido carnoso, blando, rosado o rojo brillante que llena el lecho de una herida reciente, ¿no? Ese es el tejido de granulación que podemos ver nosotros. ¿Y qué cosa es lo que vemos? Desde el punto de vista histológico, ¿no? Entonces, vemos nosotros que se observa un tejido conectivo edematoso, ¿no? Un tejido edematoso, altamente vascularizado con capilares finos neoformados, ¿no? También contiene células mononucleares, principalmente macrófagos y linfocitos y abundantes fibroblastos, es lo que tienen ahí, ¿sí? Está destinado esto a rellenar el defecto producido por la destrucción del tejido y sirve de sostén para la reparación, ¿no? En su formación hay angiogénesis a partir de los capilares cercanos del sitio de la lesión, ¿no? Entonces, todo esto son las lesiones. Ustedes pueden ver ahí una lesión. Ese es lo que se ve ahí, es una lesión macroscópicamente. Toda esta lesión es amplia y todo esto está cubierta, ¿no? Todo esto está cubierta por una costra, ¿no? Un coágulo sanguíneo que cuando se limpia se va a ver una superficie rojiza, ¿no? Granular. Por eso se llama tejido de granulación, ¿no? Tejido granular, tejido de granulación, a veces con sangrante en gota, ¿no? Y estas son, aquí se ve el cuadro histológico, cómo se ve el tejido de granulación, con componentes inflamatorios y con múltiple proliferación de vasos sanguíneos. Esta es la superficie rojita que nosotros vemos, y esto también es lo que llama aquí y que contiene acá muchos vasos capilares, ¿no? Sangrantes y abiertos y que dan lugar a todo este cuadro hemorrágico superficial. Muy bien. El tejido de granulación, ¿qué células están? Los macrófagos, ¿qué células están involucradas en el tejido de granulación? Tenemos los macrófagos, ¿no? Que secretan factores de crecimiento.
los fibroblastos que producen matriz extracelular, como la fibronectina, los proteoglucanos y colágeno tipo 1 y tipo 3. Esto todo van a estar mediados por factores de crecimiento fibroelástico y también derivado del factor de crecimiento de plaqueta. Todos estos son, principalmente van a estar mediados. La síntesis de colágeno comienza dentro de las 24 horas. Aparece el tejido de granulación después del cuarto día e inicialmente predomina el colágeno tipo 3 y luego es reemplazado por el colágeno tipo 1, que es de más resistencia y que le dará forma a la cicatriz definitiva. La síntesis de colágeno alcanza un máximo de 2 a 3 meses. Todo esto lo que explica acá es el proceso de curación de las heridas. Ustedes saben que cuando aparece una inflamación aguda, lo primero que aparece son los polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares pues aparecen pues de inmediato. A las 24 horas o 48 horas comienzan a aparecer los macrófagos, ¿no? Los macrófagos. Y posteriormente al tercer, cuarto día comienzan a aparecer los fibrocitos, las yemas vasculares, también los linfocitos, ¿no? Comienzan a aparecer ahí. Entonces, esto comienza ya a aparecer, esta yemas vasculares, y van a formar múltiples vasos sanguíneos. Y estos fibrocitos, que en un inicio van a tener colágeno tipo 3, y que posteriormente va a evolucionar a colágeno tipo 1, ¿no? Todo esto, pues, es el proceso de reparación de las heridas. Esto se dice que tiene una duración de 8 semanas aproximadamente. Otros dicen que son, bueno, hasta 3 meses, ¿no? De 2 meses a 3 meses, ¿no? Entonces son lo que dura o demora este tejido de granulación. La contracción, ¿en qué consiste la contracción? Cuando se produce entonces la contracción, esto depende del tamaño de la célula. Ustedes pueden ver acá, miren ustedes acá, en este esquema hay una lesión. En este esquema aquí se ve mejor, ¿no? Esta es una piel normal, una piel que entonces aquí hay una herida, una injuria, y que ha dejado un gran espacio de esta lesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, la contracción no viene a ser la reducción del tamaño de la lesión que debe ser reparada. Por eso se llama contraída. Y principalmente acá, debido a los fibroblastos. Entonces, este tejido fibroso, ¿no? Este tejido fibroso que se va a ir un totipotenciales, y esto tiene dentro de su componente también algunos componentes de tejido muscular, o sea, se está diferenciando esta lesión. Entonces, en algunos casos, esta contracción puede reducir hasta un 70% y permite una cicatrización más rápida. Los miofibroblastos, todas estas comienzan a ver los miofibroblastos, que son células mesenquimatosas modificadas, ¿no? Entonces, estos miofibroblastos que van a ser la fase intermedia entre un fibroblasto y un músculo liso, ¿no? Todo esto. Eso es una fase intermedia. Aquí tenemos un miofibroblasto. Y estos son lo que van a hacer. Entonces todavía no están definidas si es músculo liso o no están definidas si es un fibroblasto. Entonces porque esto contiene filamento de actina y también contienen filamento de miosina en su citoplasma. Y entonces, esto pues tiene la facultad de ¿qué? De migrar. Tiene la facultad de migrar. Entonces, estos migran para formar una red. Así migran, miren cómo forma una red en la superficie. Y esta red va de un extremo al otro extremo de la herida. Cuando se forma toda esta red, se comienza a contraer esta fibra. Se comienza a contraer, se comienza a contraer, se comienza a contraer. Y entonces eso hace que haya un acercamiento, ¿no? Que haya un acercamiento entre los bordes. Comienza a haber un acercamiento entre los bordes y ya comienza con esto entonces a afrontarlo y comienza a repararlo, ¿no? A reparar toda esta lesión. Es lo que se comienza a ver en esta lesión con esta red de estas células miofibrolásticas. Eso consiste la contracción. Y la regeneración consiste
en el reemplazo de células parenquimatosas muertas por células idénticas que mantengan la integridad de la función y que éstas estén originadas desde el parénquima vecino o el parénquima dañado. Ahora, acá hay una cosa. La capacidad para regenerar está relacionada a la actividad proliferativa y de reemplazo celular que ocurre en condiciones fisiológicas en cada tejido en particular. Esto en la reparación vamos a ver nosotros tres grupos de tejidos, tres grupos de células, ¿no? De células base que caracterizan a esta reparación celular. Tenemos las células lábiles. Las células lábiles normalmente se encuentran en proceso de reemplazo continuo. Por lo tanto, hay excelente posibilidad de regeneración. Ejemplo, la epidermis, por ejemplo. Ejemplo, también tenemos la médula ósea, por ejemplo. Entonces, la piel está en fase continua de regeneración. Igualmente que la médula ósea, ¿no? Los ganglios, perdón, los hematíes, cada 120 días se están regenerando. Entonces, hematíes que mueren y hematíes que vuelven a formarse. Entonces, ahí no hay problema. Estas son las células lábiles. Las células estables, ¿no? Las células estables, entonces aquí normalmente sus necesidades de reemplazo son mínimas. La capacidad de reproducirse permanece latente o estable. Aquí mantienen su capacidad para proliferar en respuesta a una lesión. Entonces, esto quiere decir sí, que estas son células que no necesitan, ¿no?, de regeneración constante, pero cuando se produce un daño, se pueden regenerar. Y esto es lo que sucede acá con esta lesión, ejemplo el hígado, o ejemplo las glándulas endocrinas, que también entran a estas cuadros de función de células estables. Las células permanentes, estas son otro tipo. Estas son las células permanentes, son células que debido a su alto grado de especialización han perdido su capacidad reproductiva. Por lo tanto, frente a una lesión, las células y su función no se recuperan y la estructura se repara solamente con una cicatriz. Ejemplo, las neuronas, músculo esquelético, el miocardio, ¿no? Esos son característicos de estas lesiones o de este tipo de regeneración celular. La cicatrización, esto de la cicatrización, entonces ocurre en heridas planas, con escasa pérdida de tejido y mínima destrucción de tejido, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la cicatrización. Esto se dice, bueno, hablamos nosotros que puede haber una cicatrización por primera intención o cicatrización por segunda intención, ¿no? Eso puede haberse en la cicatrización cuando nosotros hablamos. La cicatrización primera y segunda intención. La cicatrización por primera intención, entonces eso generalmente hay escasa pérdida de tejido y mínima destrucción de tejido. Generalmente eso es una herida a veces limpia, abierta, por ejemplo, lo que se produce en un acto operatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde hay un acto operatorio. Entonces, estas son heridas limpias y estas heridas, pues entonces, en estos espacios se produce, pues cuando se ha producido el corte, entonces la pérdida de tejido es mínima, la pérdida de tejido es bastante mínima, ¿no? Y entonces esto se llena, todo este lado se comienza a llenar de sangre. Y al unirse esto, entonces esto se va a coagular esta sangre. Al coagularse la sangre a las 2 o 3 horas, entonces se identifica una inflamación aguda en los bordes. En los bordes comienza a aparecer la inflamación aguda. Y al tercer día, segundo o tercer día, comienza a ver los macrófagos. Y los macrófagos comienzan entonces comienza a remover todo este coágulo sanguíneo. Lo remueve. Y como lo remueve este coágulo sanguíneo y comienza la actividad fibroblástica y la regeneración epitelial. Todo esto llega a una regeneración epitelial y se produce pues al quinto día, ya no hay tejido de granulación, ¿no? De tejido, entonces, y al final de la primera semana se comienza a la reepitelización. Entonces, es una cicatrización por primera intención. La cicatrización de segunda intención, entonces ya es cuando la lesión es mucho más grande.
Entonces, las heridas abiertas son con pérdida de tejido, necrosis, infección o quemaduras profundas se pueden dar esto, ¿no? El coágulo sanguíneo ocupa toda la lesión. Ustedes pueden ver, el coágulo sanguíneo aquí ocupa toda la lesión de inflamación aguda. Entonces, comienza la inflamación aguda en los bordes. Todo esto en los bordes comienza la inflamación aguda, en todos los bordes de inflamación aguda. Después, debajo de la costra también, ¿no? Aquí debajo de la costra, ¿qué tenemos? Tenemos células muertas, hay tejido de granulación, todo esto, ya lo que hemos visto, una inflamación, por ejemplo, una úlcera gástrica, cómo se ve, todo esto tejido de granulación. Bien, entonces, todo esto se da y comienza la contracción también en las heridas por, como le dije acá, todo esto el primer día comienza a aparecer polimorfos nucleares, esto se coagula, aparecen los polimorfos nucleares y comienza a secretar una serie, hay necrosis, hay fibrina, pero también después de las 48 horas comienza a aparecer los fibrocitos, comienza a aparecer las yemas vasculares, comienza a aparecer los macrófagos, entonces todo eso comienza una reparación celular. Aquí están las miofibrillas y las miofibrillas se desplazan de un extremo en la parte periférica a otro extremo y comienza entonces esto a producir la contracción. Entonces todo esto, pues, en una semana después el epitelio se regenera creciendo sobre un tejido de granulación. Todo esto ya es un tejido de granulación, la contracción es mayor y se elimina la costra. El hecho se observa acá, todo esto cuando se elimina se observa tejido de granulación, ¿no? A veces tenemos banda de colágenos también. Esto puede durar de 2 a 3 meses la curación, ¿no? Esos son la segunda intención. Algunos llaman la cicatrización por tercera intención. La cicatrización por tercera intención, a veces que el cirujano comienza también a ayudar, ¿no? O la unión de los extremos, ¿no? A veces esos consideran ellos cicatrización de tercera intención o de cuarta intención cuando está en una lesión amplia comienzan a producir, comienzan a poner esos injertos de piel, ¿no? Para apoyar a toda esta lesión. Anomalías que se van a presentar. ¿Qué anomalías, qué nosotros vamos a ver en estas inflamaciones? Tenemos defecto de cicatrización, tenemos la herida crónica, ¿no? Y dentro de la herida crónica tenemos las úlceras venosas en la pierna, son úlceras que no cicatrizan por falta de aporte de oxígeno. Las úlceras arteriales por la isquemia que produce y también por las atrofias y necrosis de la piel, ¿no? Que estas suelen ser bastante dolorosas, estas lesiones ulceradas, son bastante difíciles de cicatrizar. Por eso muchas veces acá un tratamiento con limpieza diaria, limpieza quirúrgica y de repente injerto para poder ayudar a estas lesiones. Heridas crónicas también, por ejemplo, las diabéticas, ¿no? Que afectan las extremidades inferiores y en particularmente los pies. Hay falta de cicatrización como consecuencia de la enfermedad vascular causante de una isquemia, neuropatías, anomalía metabólica, sistémica e infecciones secundarias que se pueden encontrar en este tipo de lesiones. Otra cosa, también tenemos la úlcera por presión, son las úlceras cutáneas, son aquellos pacientes en los cuales están pues postrados por mucho tiempo y las zonas de declive, entonces son las que se comienzan a ulcerar y a necrosar, ¿no? O sea, es una presión mecánica que va a producir una isquemia local y una úlcera posterior. También tenemos defectos, ¿no? En la cicatrización, bueno, tenemos la curación, la herida puede estar disminuida por mucho efecto, mucho puede afectar a una curación de la herida. Entonces, esto pues, factores generales pueden ser, o factores sistémicos, como son la nutrición, déficit de proteína, vitamina C, que inhibe la síntesis del colágeno, retrasando la curación. El riego sanguíneo inadecuado también, ¿no? La varices, arteriosclerosis, dificulta el flujo o drenaje de sangre. Los glucocorticoides inhiben la síntesis de colágeno, también puede provocar eso. Hay otros factores locales, persistencia de la inflamación, factores mecánicos, por ejemplo, una movilización de las heridas, presencia de cuerpo extraño, grandes tamaños de las heridas, forma de las heridas, y sitio de localización, etcétera. Entonces son factores, todos estos son factores que pueden afectar a esta cicatrización. Tenemos también otros defectos de la cicatrización, también tenemos.
los defectos de la cicatrización, entonces esto a veces podemos nosotros ver una cicatriz retráctil dentro de este tejido de granulación. Puede ver, este defecto ocurre, ¿no? Ocurre cuando el tejido de granulación crece, sobrepasando los límites de la lesión, pudiendo emerger desde la herida como una lesión polipoidea parcialmente revestida por epitelio regenerado. Entonces, y todo esto a veces se asocia con una proliferación bacteriana y exudado supurativo, ¿no? Y muchas veces estos defectos, la cicatrización, se van a dar y estos van a producir una serie de alteraciones en estos tipos de lesiones. Y estos nosotros vamos a tener dentro de todas estas anomalías o defectos de la cicatrización, tenemos una cicatriz retráctil, por ejemplo, ¿no? La cicatriz retráctil que es producto de una segunda intención, en el que el mecanismo de contracción es mantenido por bandas de colágenos engrosadas y acortadas, habitualmente por una quemadura intensa. Causa daño cosmético y también causa funcional. En particular sobre las articulaciones. En casos leves se trata con medidas locales de compresión. En los casos graves muchas veces requieren de cirugía reparadora en estos casos, ¿no? La cicatriz, también tenemos la cicatriz hipertróficas y la cicatriz queloide. Son voluminosas, duran y causan daño cosmético y a veces daño funcional. Hay excesiva función de colágeno que crece desmesuradamente provocando una deformidad. En la cicatriz hipertrófica, el crecimiento está limitado a los bordes de la lesión, ¿no? Los bordes de la lesión, ¿no? Y en la cicatriz queloide hay formación excesiva de banda de colágeno que se entrelaza firmemente con hialinización y expansión más allá de los bordes de la lesión. Esta es una cicatriz, ¿no? Entonces tenemos una cicatriz queloide, una cicatriz bastante extensa, ¿no? Y que se limita más allá de la lesión, y esta es una cicatriz hipertrófica. Igualmente, acá vemos esta cicatriz, ¿no? Entonces, eso es lo que comienza a verse dentro de estos tipos de lesiones. No se olviden entonces que estas bandas, entonces colágenos, son las cicatrices queloides, son mucho más excesivas, ¿no? Y la cantidad de colágeno también mucho mayor. Y exceden sobre la línea, ¿no? La línea quirúrgica que se ha producido. Muy bien. Bien, eso es todo entonces lo que teníamos que conversar en esta práctica o en esta teoría. Muy bien. Si hay alguna pregunta.